Entonces, aparte de la sedación puede haber depresión respiratoria. Y en la depresión respiratoria, por exceso por dosis o por algunas alteraciones farmacocinéticas, en realidad puede ser fatal. Entonces, si la morfina es un agonista, yo para contrarrestar los efectos tengo que darle un antagonista. Y antagonista de todos los receptores, especialmente de mucho, es la naloxona, que es la que debe haber, creo que hay en el país, antes no había. Todos los receptores opioides están ligados a entre paréntesis, el bueno, ustedes son una nueva generación, que empiecen a ver los medicamentos que hay en el país tienen que ser de acuerdo a las necesidades del país, no a la oferta de los laboratorios. Porque el problema es que en otros países cuando no hay, le llaman medicamentos huérfanos, por ejemplo, la naloxona, por decirle, no, si no hay en el país, tienen que importarlo y tienen que traer. En otros países les exigen a los laboratorios, si quieren que te compre tal cosa, me traes el medicamento. Entonces, es un cambio de cultura, porque nuestro objetivo como médicos es el paciente, tratar al paciente. Los objetivos, lógicamente, de la industria son indirectos para tratar al paciente, pero el directo es el que le compre su producto. Entonces, son objetivos un poco diferentes. Hay que encontrar un centro. Los agonistas de la morfina, las acciones farmacológicas. ¿Cuáles son? Analgesia, cambio de humor, depresión respiratoria, disminución de la motilidad gastrointestinal, retención urinaria, náuseas y vómitos, miosis, supresión de la tos, hipertensión ortostática y liberación de histamina. La analgesia y depresión respiratoria se deben a agonistas, acción sobre los receptores MOX, que ya lo vimos también. La disminución de motilidad gastrointestinal, retención urinaria, es debido a efecto anticolinérgico, puede haber estreñimiento, retención urinaria, y eso es importante. Y las náuseas y vómitos, los opioides actúan a nivel cuando actúan, hay dos centros del vómito, el centro a nivel de corteza y el otro en el bulbo, centro accesorio, se llama zona gatillo. Ahí se liberan dopamina. Y lógicamente al liberar dopamina van a producir náuseas y van a producir vómitos. Entonces, en un paciente que toma opioides y empieza con vómitos, ¿cómo lo trato? Con antagonistas de la dopamina. No le puedo dar dimenyledrinato, no tengo que darle antagonistas de dopamina. La miosis se produce, esto sirve para ver pacientes que vienen con, por ejemplo, en coma, con pupilas multiformes. ¿Son opioides o son otra cosa? Intoxicados por anticolinesterasa, por fosforados, intoxicados por fosforados, que las características son diferentes cada uno, pero la miosis se presenta porque hay una variante, hay un núcleo de Westphal, me parece, que va en el mesencéfalo y es el que produce miosis. Y otro de la supresión de la tos como antidepresivo, hipotensión ortostática también. Entonces, y acá, ¿cuáles son las acciones terapéuticas? Analgesia. ¿Cuáles son las otras acciones? Y también supresión de tos en algunos casos y en algunos casos disminución de. Parece que algunos opioides tienen acción antitussígena y algunos opioides se utilizan para problemas diarreicos, por ejemplo, pero que no diarreas infecciosas, porque en diarreas infecciosas está contraindicado.
Eso vamos a ver luego en las otras clases. Entonces, esos son sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos colaterales? O sus reacciones adversas: náuseas, vómitos, depresión respiratoria, hipotensión bastante. Entonces, en este cuadro podemos ver las efectos, las acciones terapéuticas y las acciones adversas. La absorción oral, metabolismo a nivel hepático, da lugar a metabolitos glucuronizados. Ya mencionaban ustedes en el seminario que hay dos metabolitos, o sea, son derivados el 6 y el otro es el 3, glucuronido de morfina, que esos son activos, son metabolitos activos. Y eso hay que tener en cuenta. Ustedes no le pueden dar morfina a la misma dosis a un paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque esos metabolitos activos van a incrementar las concentraciones y pueden producir mayor depresión respiratoria y otros efectos. Uso terapéutico, analgesia, en infarto de miocardio se utiliza, es decir, en la cirugía. Esto de cirugía, considerémoslo entre comillas, porque actualmente ya hay corrientes científicas nuevas, que hay mucho abuso de los opioides en salas de operaciones. O sea, sale el paciente y para que no se queje de dolor, opioide, cuando hay otras alternativas que le podrían dar, y salvo en algunos casos. Y el problema es que se acostumbran y puede haber tolerancia y le dan a largo plazo. Entonces, los opioides, pero en un paciente con un dolor, digamos, intenso y que tiene una neoplasia, ahí no le interesa mucho la dependencia, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hay que aliviar el dolor. Y actualmente la morfina la están aplicando no solamente por vía muscular, subcutánea, por vía oral, por vía endovenosa, por parche. La están aplicando, les crean reservorios o en la columna o a nivel sistema nervioso central, y para que vaya boteando en algunos casos. Y le colocan la morfina, lo que le llaman la terapia del dolor en estos casos, que es un poco más complejo. Pero como ven, se utiliza de diferentes formas. La codeína, la codeína prácticamente cuando se administra por vía oral en el hígado, antes de ir a la circulación sistémica, se transforma en morfina, no todo, una parte. Entonces, uno de los efectos analgésicos de la codeína, como he dicho que es un agonista moderado, es por la morfina que se produce a nivel hepático. Y esta es una de las razones por las cuales cuando se da la codeína por vía oral, al parecer el efecto analgésico es mejor que cuando se da por vía. Y la codeína se utiliza más para problemas de sangrado, por ejemplo, en hemoptisis, porque como en hemoptisis, no sangrado, sino hemoptisis, digamos, por la tos exigente que tienen los pacientes, puede ser por neoplasias o puede ser por tuberculosis, ahí se utiliza la codeína por su efecto antitusígeno. Y sus acciones antitusivas probablemente abran a otros receptores. Derivados: oxicodona y hidrocodona, de mayor potencia analgésica, mayor dependencia y mayor depresión respiratoria también. Esto es lo que se está utilizando en la actualidad para dolor moderado o dolor análogo severo por vía oral. La meperidina también ya se está utilizando poco, causa depresión respiratoria, dependencia y produce liberación de histamina. Y no produce miosis como produce la morfina, sino hidreas. No tiene efecto anticolinérgico ni antitusivo. Puede tener intervenciones con inhibidores de la monoaminoxidasa. El fentanil, que es otro de los de acción corta, su efecto analgésico es 80 veces más potente que la morfina. El fentanil, su acción es inmediata, pero su duración es corta.
Y eso es lo que utilizan en sala de operaciones. Pero actualmente ya han aparecido los parches de fentanil que se utilizan para dolores severos. Las reacciones adversas de los opioides: inquietud, temblores, hiperactividad, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. ¿Qué no hay para la depresión respiratoria? Naloxona. Para las náuseas y vómitos, inhibidores de dopamina, hipotensión postural, estreñimiento, retención urinaria por sus efectos anticolinérgicos, prurito, urticaria, más frecuente con administración parenteral, y lógicamente tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia. Otras interacciones medicamentosas, interacciones medicamentosas. Si los opioides producen depresión del sistema nervioso central, yo no debería darlo asociado a otro estresor. ¿Por qué? ¿Qué me va a producir? Sinergismo. Entonces, con sedantes e hipnóticos, lógicamente puede haber sinergismo, o sea, darle opioides y darle una benzodiazepinas, podría haber sinergismo, y un sinergismo muy severo podría haber hasta compromiso respiratorio dependiendo del paciente. Los antipsicóticos también producen sedación igual. Los inhibidores de la monooxidasa, contraindicación relativa de todos los analgésicos opioides por elevada incidencia de coma, también de síndrome hiperserotoninérgico, que ya vimos la vez pasada. Entonces, los inhibidores de la monooxidasa, que vamos a ver en la próxima clase, también hay que tener mucho cuidado. Procesos terapéuticos de los opioides: dolor, edema pulmonar, tos, anestesia y diarrea. Contraindicado en shock, en hepatopatías, en asma, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, enfermedad de opioides de uso no analgésico: el difenocilato, la loperamida, que se utilizan como antidiarreicos. Solamente la difenocilato prácticamente ha sido ya proscrito, retirado al mercado, porque se empezó a usar en niños y en problemas infecciosos y han producido reacciones adversas muy severas, algunos hasta perforación. En diarreas de tipo infeccioso, nada que ver, o sea, ningún antidiarreico. Las diarreas de tipo infeccioso, que eso en su debido momento van a verlo, las diarreas generalmente hay deshidratación. Entonces lo que se dan son, digamos, se tratan con antimicrobianos en algunos casos, pero no dan antidiarreicos. Solamente en las diarreas de tipo crónico y las que no son por problemas infecciosos, por ejemplo, pacientes por medicamentos, por pacientes que tienen infección por HIV, hacen diarrea por algunos medicamentos, tienen diarrea crónica, en algunos casos está indicado la loperamida, pero no en diarreas infecciosas. Y el dextrometorfano, ¿qué será? Un antitoxígeno, es un opioide, pero que al parecer no tiene el efecto analgésico, o sea, no tiene efecto a nivel central. Ya apagué esto. ¿Qué era la loperamida? Es para el antidiarreico, pero no cuando es diarrea crónica. Diarrea infecciosa no. No. Entonces el dextrometorfano es un antitoxígeno que no tiene efecto a nivel del sistema nervioso central. Por favor, apague su celular, por favor. No tiene efecto de tolerancia, dependencia. ¿Cuál será el producto? ¿Han escuchado la fórmula 44? Ese es el dextrometorfano, que lo utilizan como antitoxígeno. Ahí vale. Ya cuando hablemos de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a hablar sobre el dextrometorfano también. Otros analgésicos de acción central. Yo me refería antes a esto.
al tramador, hemos dicho que los otros opioides hay que registrarse para recetarlos, son recetas controladas. Este no. ¿Y por qué? Porque tienen doble acción. Dolor moderado a dolor severo, pues sí, es tipo opioide para dolor moderado. Se unen a receptores MU. Entonces, pero son parcialmente antagonizados por naloxona. Pero además de unirse a receptores opioides MU, o sea, ese efecto opioide, conversaba con algunos colegas de otras universidades que decían, no, pero no es opioide, tiene efecto opioide, de repente no lo catalogó todo, pero tiene efecto opioide porque es agonista de receptores MU. Y los agonistas de receptores MU producen dependencia, producen tolerancia, eso hemos visto en los receptores, estimulación de los receptores MU, producen depresión respiratoria, o sea, son opioides. Pero que además inhibe la recaptación de catecolamina, no de epinefrina ni serotonina. Es un agonista indirecto de catecolamina. En antes hemos visto que tanto la norepinefrina como la serotonina actúan en la génesis del dolor, especialmente en el tipo de dolor neuropático. Pero por esta razón, algunos mencionan que el tramador, aparte de dar para dolor nociceptivo, se podría usar para dolor neuropático. ¿Cómo saber que es bueno, que es mejor, por decir, el tramador para dolor neuropático? Nosotros nos pusimos a revisar la literatura, los ensayos clínicos, y por el último aparecieron las revisiones sistemáticas, los estudios que le llaman de meta-análisis, y donde ven que para el dolor neuropático en una población, lógicamente de repente hay investigaciones con otro tipo de poblaciones, apareció en primer lugar eran los antidepresivos tricíclicos para el dolor neuropático. En segundo lugar ya eran los anticonvulsivantes, pero estaban casi a la misma altura. Y también entraban algo la gabapentina, pero el tramador no estaba, o no le hicieron el estudio, o no hubo buenos resultados. Pero no está dentro de la lista, me gustaría que lo revisen, para dolor neuropático el tramador. O sea, debe tener efecto porque tiene acción, pero no sabemos si hay eficacia demostrada o no. Produce menos depresión respiratoria y liberación de histamina y menos tolerancia y dependencia que con opioides. Esto es, yo le he puesto tal como está en los libros, pero esto es relativo. Conversaba con un psiquiatra, nos reuníamos para lo del comité farmacológico, entonces mencionábamos justo las discusiones, con el psiquiatra decíamos, no, pero este medicamento no tiene, me dijo, es que así ingresó, o sea, cuando las indicaciones cuando reingresan al mercado son esas. Pero ahora te voy a invitar a Salud Mental ahí en el Rebarriati para que veas la cantidad de pacientes que tenemos con dependencia al tramador. O sea, produce dependencia. ¿Por qué? Porque actúa en los receptores, ¿no? Y eso es una de las formas. Entonces sí produce dependencia, aunque bueno, algunos lo defienden que no. Valdría la pena acudir a estudios, pero un psiquiatra que tenía experiencia nos mencionaba y mencionó mucha literatura al respecto. Entonces el tramador tiene doble acción: receptores MU, inhibición de recaptación de serotonina y noradrenalina. Analgésicos no opioides, o sea, tenemos los AINES, tenemos los antidepresivos, anticonvulsivantes, agonistas adrenérgicos, agonistas de serotonina. Dentro de los AINES, los salicilatos y de los paraminofenoles, el acetaminofén o paracetamol. Y el resto, que vamos a hablar luego también, y algunos inhibidores control selectivo. Acá tienen el acetaminofén, un paracetamol.
Cuando usted, estamos hablando de uso en adultos, en niños tienen por kilogramo de peso. Se llama vías principales de metabolismo a dosis bajas. Algunos colocan en un paciente que tiene hígado sano, no tiene problemas de desnutrición, no tiene problemas hepáticos, la dosis baja es menos de 2 gramos al día, es dosis baja. Y la dosis alta, el paciente que también tiene problemas, que también tiene su hígado sano, entonces la dosis alta es hasta 4 gramos al día. ¿Y por qué esa diferencia entre 2 y 4 gramos? Porque cuando damos 2 gramos, hasta 2 gramos al día, de frente va a la segunda fase del metabolismo, o sea, se conjuga y se inactiva. Ustedes saben que la segunda fase del metabolismo es inactivar. Se inactiva y se elimina. No hay ningún problema. Cuando ya está con 4 gramos, de 2 a 4, ya no se inactiva directamente, sino pasa por el citocromo P450. Y si pasa por el citocromo P450, ya se va a formar metabolitos tóxicos, como es el NAP. Este es un metabolito tóxico. Pero como tiene hígado normal, y significa que tiene una reserva de glutatión. Entonces, este glutatión transforma a este metabolito tóxico en conjugado y lo inactiva. Cuando usted pasa de 4 gramos en un hígado normal, o inclusive en 2 o 3, cuando es en hígado alterado, paciente alcohólico, paciente desnutrido, paciente que tiene cirrosis, esto es un problema. Entonces, en estos casos prácticamente ya no hay reserva adecuada de glutatión. Y estos metabolitos tóxicos se vuelven en unión covalente, van a producir necrosis hepática. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver 2 pacientes. Entonces, la idea es necrosis celular. Entonces, por eso es importante. Aparentemente el paracetamol no tiene reacciones adversas, pero mire, de acuerdo a la dosis, sí. Entonces, esto es tóxico. En un paciente que es alcohólico, por decirlo, el alcoholismo agudo es un inhibidor enzimático y el alcoholismo crónico es un inductor. Entonces le da a un paciente un inductor enzimático, o sea, al alcohólico, y le da paracetamol, ¿qué va a pasar? Incrementa el metabolismo del paracetamol, disminuye su concentración, pero aumenta los metabolitos tóxicos, porque ahí aumenta el metabolismo. Y al aumentar metabolitos tóxicos y no teniendo reservas de glutatión adecuadas, prácticamente va a producir toxicidad hepática. Y eso es lo que pasó en un caso que fue publicado en un New England Journal. Y ahí en el New England ustedes van a revisar o revisan ya, salen casos clínicos patológicos de pacientes, hacen una revisión de asistencia. Y ahí revisen que un paciente alcohólico crónico, pero bueno, también la definición de alcoholismo crónico, porque ahí en Estados Unidos, cuando él decía 2 vasos de vino diario durante muchos años. Pero bueno, yo no soy alcohólico, tomo mi vino todos los días. Bueno, habría que ver si eso no es alcohólico, ese es otro punto con los expertos ya para ver las definiciones de alcoholismo. Entonces el paciente le dieron paracetamol, al parecer le dieron 3 gramos. Bueno, hizo una necrosis hepática pasiva, al final le hicieron trasplante hepático al paciente. El paciente se recuperó con el trasplante, con todas sus limitaciones. Lo primero que hizo es enjuiciar al médico. El médico echó mano a su seguro
y le sacaron millones de dólares al seguro por una acción malpraxis en ese contexto. Entonces es importante. A un alcohólico no se le debe dar. Siempre usted es alcohólico, tome mucho alcohol. Nada de paracetamol, tiene que darle otro tipo de analgésico. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente no hay síntesis de glutatio por enfermedad hepática? ¿Con qué lo trataría y no una intoxicación por metabolitos tóxicos de paracetamol? Con un sustituto de glutatio, porque glutatio no hay. ¿Y cuál es el sustituto de glutatio? La N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es el famoso bisolbón, creo que se utiliza para disolver secreciones, o sea, la utilizan como un colítico, lo utilizan, pero acá se utiliza en cantidades elevadas para intoxicación por paracetamol. Entonces, ya vieron, y no solamente inducida por alcohol, puede ser inducido por inductores. ¿Cuáles son inductores? Los anticonvulsivantes. ¿Cuáles son inductores? La rifampicina también, por eso vamos a ver, pero anticonvulsivantes son inductores. Yo tengo un paciente que está tomando paracetamol y le doy anticonvulsivantes, es probable que incremente el metabolito tóxico, ¿sí o no? Probable. Depende de la cantidad para que produzca toxicidad hepática o no. Hay la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, pero hay la escala 1, la escalera que le llaman. Primer piso, segundo piso, tercer piso. En el primer piso, para dolor leve, utilizan siempre vainas o paracetamol. En el segundo piso ya utilizan, cuando no ceden, utilizan las opioides moderados. Y en el tercer piso, opioides severos. Pero a veces hay combinaciones de uno con otro. Cuando no cede, a veces combinan un opioide con un AINE en algunas situaciones.